Estamos a 24 de noviembre, un día con bronca, me parece, y un día triste porque ayer enterramos a la vieja Luisa, un personaje que se formó muy apreciado y querido por miles de uruguayos. Bueno, estuvimos en el entierro y allí te encontré a vos también, Jorge, entre los presentes, que fuimos a saludar a nuestra querida vieja. Sí, este, yo creo que contagió tanta fuerza que en realidad yo ayer no podría haber salido de casa, ¿no? Tendría que haber, si hubiera obedecido las recomendaciones médicas, habría permanecido en casa. Pero ella te da tanta fuerza, nos dio siempre tanta fuerza a todos, que era imposible. Estoy muy conforme de haber hecho el esfuerzo y haber llegado a despedirla. Eh, siempre dio fuerza. Ayer hablaba con el Oscar Urtasun y es lo que él decía. Eh, Podías discutir todo con Luisa, pero la fuerza la contagiaba a ella. Este, Chiquita pero potente. sí. Sí. Nevio tenía mucho de ella, no solo físicamente era parecido, sino que Nevio y Winston Masuki, su yunta brava, también eran dos muchachos con una fuerza espiritual muy grande. Eh, y Luis era eso, ¿no? Parecía puro espíritu, porque Sí. físicamente eh, era nada, Te daba chiquita, energía, claro. pero de ahí, de su personalidad, de su forma de ser, de decir, que vos sabías que iba a seguir luchando, cueste lo que cueste, Sí. que iba a morir luchando, Y se murió este, sin saber, y se ¿eh? murió sin Eso saber. es lo que da bronca. Se murió sin saber cómo se nos fue la Tota Quintero, se nos fue Luz Ibarburu, María Esther Gatti, Isla de Gatti, la vieja María, tanta gente, ¿no? Tantas mujeres que cambiaron la realidad en el Uruguay con relación a los derechos humanos, porque si un día, allá por el 97, creo 98, no hubieran hecho aquella marcha del 20 de mayo, 96 o 97, ya no, Sí. un año más, un año menos, a esa A esta altura altura. indiferente. Este, si ellos no se les hubiera ocurrido, no existía el tema de derechos humanos en el Uruguay. Hoy no existía. Sí. Es decir, el sistema político, el Ujú. sistema de los partidos políticos del Uruguay lo habrían enterrado y la cuestión de los desaparecidos sería como un término más del idioma, como imperialismo, socialismo, que nadie lo nombra. Todo el mundo sabe lo que es, pero nadie lo nombra. Claro. O peor, Claro. todavía te vienen y te dicen que no existe la izquierda y no existe la derecha. Este, y hubiera desaparecido el término de derechos humanos en Uruguay. Sí. Existen los desaparecidos todavía en la memoria de este pueblo, gracias a ese puñado de viejas y de viejos que en un momento decidieron encarar los juicios, la prensa, las movilizaciones, los 20 de mayo, los 8 de diciembre. Es gracias a ellos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista
de las ideas, del espíritu, tenemos que estarle muy agradecidos. Claro, los uruguayos somos muy peculiares, muy pasivos, ¿no? Entonces, también es cierto que ayer estábamos todos con bronca. Supongo que habría muchos miles más de lo que de los 3, 4, 2, 3 mil fuimos, ¿no? Sí, bueno, era día laborable, Sí, eso también influyó. sería mucho más que Pero sentían la bronca había que... mucha gente de todas, bueno, no de todas, pero había mucha gente de muchos sectores políticos, ¿no? Y sobre todo representantes de sectores políticos. Y eso es lo que de repente daba más bronca también, ¿no? Gente que, bueno, Aparecieron los candidatos a la presidencia, aparecieron debajo de una piedra como los cangrejos, claro. a mostrarse ante las cámaras. Sí, yo creo que había mucha bronca, pero la gente era mucho más la que sentía la bronca ayer. Una Este, señora, eh, Silvia, me dijo, le hago una entrevista y me dijo, este gobierno de mierda, ¿no? Yo creo que con eso resumía un montón de cosas, ¿no? sí, Eh, sí, está bien. Es decir, eh, yo creo que, pero sin embargo, déjame sí, redondear lo que te iba a decir. Sin embargo, los uruguayos, aún con la bronca que ayer teníamos y que fuimos a manifestar 3 4 mil personas, después nos vamos a quedar conformes con juntarnos en la manifestación más grande del Uruguay, los 20 de mayo. Nos vamos a quedar conformes con ir a algún acto o con recordar a alguien o con ir a recordar las muchachas de abril, este, sí. o que cada cual nos vamos a juntar en nuestra chacra y vamos a recordar nuestros muertos. Y, y ese grito que sentíamos ayer Ujú. no lo vamos a transformar en acción política. Yo creo que quiero redondear una idea, ¿no? Vos fijate, yo salí pensando, tal vez lo que más dolor me cause en mi vida sea el asesinato que cometieron con mi hermano en Pan. Salí pensando en el teniente coronel Alfredo Rivero, que era el que había Ujú, comandado las fuerzas en Pan, la ujú, metropolitana. ujú, Y bueno, siempre puse por encima de la venganza individual el hecho colectivo ujú, del crecimiento del pueblo uruguayo, ujú, aquel río de libertad que nosotros salimos del penal de libertad al río de libertad que había llenado el Parque de los Aliados unos años antes, ¿no? Pocos años antes. Y nos metimos ahí, este, pero no nos atrevimos a hacer nada que fuera una ruptura ujú, con ese crecimiento, ujú, esa acumulación popular, nada, no volvimos a romper como habíamos roto en la época en que UTA llamaba este, a armarse para luchar y entonces todos los estudiantes como vos y yo ujú. íbamos a los campamentos y salíamos a la calle, no armados, pero bueno, salíamos entusiasmados contra el sistema. Ahora expresamos nuestra bronca dentro de las pautas políticas que nos fija el sistema, Dentro del sistema. dentro del sistema, dentro de los comportamientos políticamente Ujú, correctos que fija el sistema. Y vamos y hacemos la claro. manifestación, la expresión política más grande que hay en el Uruguay todos los años La marcha del silencio. es la marcha de silencio. Ujú, Y ese es imponente, ¿no? Imponente y cada vez va más gente joven, y todo eso sí, es sí, cierto. Pero estamos dentro de los márgenes que nos permiten, claro. dentro de lo permitido. Eso creo que, yo creo que eso es un triunfo de la impunidad, ¿viste?
creo que es un triunfo de la impunidad. Desde el punto de vista ideológico es un Sí. triunfo de la impunidad. Bueno, Bueno, pero sin embargo, a mí me parece que hay que abrir la cancha, ¿no? sí, claro, luego, Evidentemente con esa... hay una cosa que es evidente, que lo vimos ahora con el triunfo de Bolsonaro en Brasil, de Macri, electoralmente, ¿no? De Macri en Argentina, de Trump en Estados Unidos, el ascenso del neofascismo en Europa, de que este, como decía la señora, es un gobierno de mierda, pero hay otros peores. claro, entonces votemos lo menos malo. Ahí está. Es decir, hace bien poco estuve acá con un compañero, un compañero de Calcer, compañero de Calcer, que se quedó a cuidarme toda una noche. Y hablábamos de lo mismo y sí, se va a votar lo menos malo. Es decir, acá se votó para romper con el sistema, para hacer algo atrás de un país productivo, atrás de verdad y justicia, en el 2004. Claro. Pero lo menos Y malo... después del 2004, nunca más, nunca se hubo más entusiasmo, nunca hubo nadie que creyera que podías votar, ganar las elecciones y cambiar. Sino, bueno, lo menos malo. Y cada vez es más parecido a lo más malo. Sí. Es decir, Acaban de votar de que entren las tropas por el G20, que es otro tema. del G20, pero además acaban de votar el corral. Acaba de decretar el señor presidente el corralito mutual, que va a seguir durando y lo van a seguir extendiendo, que jode a los más pobres, no hay vuelta. Entonces, Sí, los menos malos a veces son lo peores. menos malo es a río revuelto ganancia de pescadores. Se la Claro. llevan todas. Ayer salió en la Argentina la cifra de que los bancos habían ganado el 74% más que en el año 2016. Acá en el Uruguay Sí. nunca dicen cuánto más están ganando. Nunca más dicen. Yo, la verdad que uno termina muy... Para mí el tema de derechos humanos es el tema central de este país. ¿Por qué? Porque no dicen todo es el Estado el responsable. Ujú. Quiere decir que desde el punto de vista político, ideológico, lo central, Eduardo, lo central es del sistema, la defensa central del sistema pasa por el Estado. Pasó desapareciendo gente, asesinando, torturando. Uno de cada 30 uruguayos torturados. 9.000 presos políticos en aquella época. Y ese es el Estado. Pero el Estado no es una cosa vaga, vaporosa, Abstracta. ¿no? Una entelequia. El Estado es muy concreto. Es un campo de gravedad donde se mueven los partidos políticos. Y los partidos políticos son los dueños del Estado, son los que manejan el Estado y se turnan para gobernar. Hoy en día está bien claro que se rotan y en unos momentos gobiernan los menos malos y en otro momento gobiernan los más malos. Quiere decir que a mí no me vengan con el cuento viene Bolsonaro, apareció Bolsonaro. No, siempre hubo Bolsonaro en Brasil. Sí. Estaban Y agazapados. siempre hubo Manini y Ríos en Uruguay también. Hubo aguerrondos. O peores. Aguerrondo fue exactamente como Marini Guirrío, un comandante en jefe Sí. que fundó la Logia Tenientes de Artigas, cuya familia participaba en organizaciones fascistas como Alerta, que eran dueños de CX4 Radio Rural, que era el La voz de Chicotazo. el nido del fascismo en el Uruguay. Claro. Financiaban organizaciones fascistas. Que en el fondo estaba la Asociación Rural. Y además fue candidato a la presidencia por el Partido Nacional. Y fue el aliado del Pacto Chico que hizo posible. Fueron Jorge Valle, Aguerrondo y Bordaberry. Sin esos tres no hubiera sido posible el golpe de Estado.
porque fueron los que crearon el ambiente. Entonces, ese Estado y ese Estado democrático representativo con parlamento, que nos permite ir los 20 de mayo a patalear, pero no nos permite, no permite que se exceda uno en la protesta de eso. Ese Estado contiene el huevo de la serpiente. Es decir, ahí está lo menos malo y lo más malo. Está el fascismo y está la izquierda. Sí, esas son las alternativas y el dilema. Yo pienso que el planteamiento, entonces la idea es otra, es crear una resistencia fuera del sistema. Y para eso hay que abrir la cancha también. Y hay sectores que esa todavía no entienden porque están agrupados e integrados al sistema. Son las cuestiones surgen en su momento, ¿no? Yo creo que América Latina está madura para ver que dentro del sistema te pasa como a la FARC. Entregas todas las armas y después te hacen la boleta porque estás desarmado. Claro. Debilitas toda tu fuerza y después resulta que sos víctima de las fuerzas de los paramilitares. Bueno, pero parecería que todo este tiempo desde que dominaron los progresistas dentro del gobierno latinoamericano llegó a su culmen, a su fin, ¿no? Es decir, y la alternativa que se presenta ahora es el neofascismo. No sé si es la palabra neofascismo. No sé si es neofascismo, porque yo creo que son representantes. Son más radicales. Pero hacen lo mismo. Seguro, pero son los militares, ¿no? Sí, es sí. El terrorismo es el resurgimiento del terrorismo Estado. Sí. El fascismo fue un fenómeno europeo. En América Latina fue el terrorismo Estado. Sí. El plan Cóndor. Sí. Ese, fue un poco una variante del fascismo, podemos decir, europeo. Y ahora lo que resurge es exactamente eso. Es el terrorismo de Estado que primero, como lo intentó acá con Aguirrondo, primero lo intentan por la vía electoral. Sí. Y si no pueden por la buena, entran por la mala. Pero además buena. tienen apoyo. Sí, sí. Es decir, tuvieron el 57% de los votos en Brasil, ¿no? Sí, 57 millones de personas. Y Macri también se lo ganó, sí. Entonces, es decir, el hecho de que vos también caminás por los carriles que te permite el sistema hace que en la democracia representativa también caminen al lado tuyo el fascismo. Sí. Por los carriles que le permite el sistema. Claro. Y llega un momento en el cual las clases propietarias, las clases dominantes precisan que gane el fascismo, que no que gane vos. Sí, sí. Hay momentos que te permiten. Y dice, bueno, hacete cargo del Estado. Hacete cargo del Estado. Sí. El problema, acá que estábamos hablando, el problema es que nos hicimos cargo del Estado en el 2005 y no dimos un puto paso para encontrar la verdad y para hacer justicia. Por el contrario, el espíritu que predominó, la línea que predominó es vamos a perdonar a los viejitos, olvido y perdón. Para llegar a la verdad, ¿hay que torturar? Bueno, hay que preguntarle a Fernández Huidobro, que fue el verdadero inventor de este disparate que dijo, que repite el Pepe, que además eligió justo el momento que muere la vieja, que muere Luisa, para decir el bolazo más grande de su vida, ¿no? De todos los bolazos que ha dicho, ninguno es tan doloroso como este. Parece que hubiera cerrado el círculo del síndrome de Estocolmo. Ya no, de víctima se convirtió totalmente en victimario. De torturado se convirtió en torturador. Cree que tiene que torturar para encontrar la verdad. Es decir, cree igual que lo que cree Gavazo. Es el mismo Ya discurso. se identificó totalmente con Gavazo.
La única forma que encuentra de que se puede llegar a la verdad es a través de la tortura. Es lo mismo que pensaban, que nos decían todos. Discúlpenos, nos decían los botones, hijo de mil puta, discúlpenos, lo vamos a torturar un rato porque es la única forma de que nos digan la verdad. Y sin embargo, aparentemente están todos los nazis presos, hasta Eichmann. Sí. Aparentemente en la Argentina hay una cantidad, toda la junta de gobierno fue Están presa, todos en cana. están todos en cana, o sea que fue sin verdad, no Claro. fue con verdad. Aparentemente en la Argentina encontraron casi 130 y pico de Sí, nietos. sí, sí. Fue torturando que lo consiguió, no, fue a través del empleo sistemático, racional y paciente de las herramientas que dispone el Estado. Lo que acá no hubo fue un José Mujica, un Danilo Astori o un Tabaré Vázquez que dijera queremos verdad y justicia, porque para votar Rosado en el 2009 y anular la ley de caducidad no se necesitaba torturar a nadie. José Mujica solamente decía, vamos a votar Ponemos el Rosado y vamos voto. a anular. Y resulta que abrimos los votos y abrimos los sobres y no estaban los votos. No estaban los votos porque no habían siquiera ensobrado la Rosada. Lo único que precisaba era haber votado Rosado, pero no quiso definirse porque, yo no sé, ¿no? El pacto silencio parece que fuera cívico-militar, como fue también la dictadura. Pero no solo cívico-militar, porque en el pacto silencio están comprendidos junto a una cantidad de verdugos y terroristas, está Sanguinetti, sino porque está Mujica también en el pacto silencio. Claro, Están todos. claro, Estaba Fernando Huidobro, que es el ideólogo de todo esto. claro. Vimos que Tabaré Vázquez trata, bueno, mandó a las organizaciones de derechos humanos, sobre todo a Mariana Mota, el encargo de saber la verdad, pero no le da presupuestos, ¿no? Entonces esto quiere decir que es otro engaño más. Yo digo, no es lo mismo que hizo Jorge Valle cuando formó la Comisión para la Paz y se le encargó a Carlos Ramela. Claro. Y, Y le dio a Bernix para que y investigara claro, dónde estaban los lo desaparecidos. desaparecido. Claro, es así, es la misma artimaña política para encandilar y para, bueno, hacer formar parte del espectáculo. Es un capítulo más del espectáculo político que se transmite a través de la televisión, llega a las casas y que la gente dice, ah, bueno, mirá qué bien Jorge Valle hizo la Comisión para la Paz, o dice, ah, mirá qué bien Tabaré hizo una Comisión Ahora para la se Paz. votó una nueva ley de Ahora, fiscalía. mientras Mujica fue presidente, no hubo un solo terrorista de Estado preso. El, el único que fue preso fue Dalmao y lo visitó para interesarse por su estado de salud. Nunca había ido a la cárcel de Libertad a ver cómo están ahí los hacinados los presos, pero que Dalmao estuviera en buenas condiciones físicas era muy importante. Sí. Bueno, entonces queremos saludar a la gente que ayer estuvo despidiendo a nuestra querida Eh, vieja Luisa. ¿Y cuál es el mensaje final? y el mensaje final es que justamente es el de Luisa, ¿no? Que tenemos necesidades de seguir luchando hasta el último momento, de seguir luchando y de seguir buscando a nuestros desaparecidos, de seguir buscando a los nietos, a los hijos de los desaparecidos, que todavía están sin ubicar y que ya tienen 40 y tantos Ujú. años. Este, y tenemos la necesidad de hacer verdad y justicia, porque con verdad y justicia se rompe ese pacto
de la democracia representativa donde conviven el fascismo y la izquierda progresista. Con Verdad y Justicia se rompe eso y con Verdad y Justicia se inclina la balanza del punto de vista ético, moral y moral contra la corrupción, contra el gran capital. La verdad y la justicia tiene que ver con la lucha también con las corporaciones transnacionales, Claro, claro, contra el G20. Es decir, claro, se rompe ese statu quo que claro. significa la democracia representativa y que nos tiene a todos envueltos en la bolsa para beneficio de los grandes capitales. Bueno, Jorge Zabalza, Muchas gracias, Cambero, Eduardo. muchas Muchas gracias. gracias.